Vamos a hablar ahora de las clases prácticas. Como ya venimos diciendo, las clases prácticas son aquellas en las cuales se le presentan a los estudiantes las consignas y las explicaciones sobre las actividades que tienen que realizar. Estas clases pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Y lo que nosotros recomendamos es organizar esas clases prácticas en función de las comisiones presenciales que ustedes ya tenían organizadas y a las cuales los estudiantes se inscribieron. ¿Esto por qué? Primero, porque la organización para el proceso de aprendizaje de los estudiantes es más fácil. Y segundo, porque en un eventual regreso a las clases físicas, a la presencialidad, si esto se levanta, va a ser también mucho más fácil la transición entre este cursado virtual y el inicio del cursado presencial. Tenemos que tener en cuenta que las actividades propuestas en las clases prácticas forman parte de la evaluación y la acreditación del cursado, es decir, que tienen que estar propuestas con la formalidad que siempre ustedes tienen en las clases prácticas en la presencialidad, porque gran parte de la aprobación o no del cursado se da a través de la realización de estas actividades. Entonces, hay que tener ese recaudo de que puedan ser registradas, de que formalmente se pueda acreditar lo realizado por los estudiantes. En cuanto a seguimos con las características generales, esto de cuando decimos que pueden ser sincrónicas o asincrónicas, las posibilidades que nos da la plataforma básicamente son tres. El foro, que es la herramienta privilegiada que la mayoría de ustedes han utilizado para el intercambio con los estudiantes. La clase práctica se puede atender en el foro. Por ejemplo, en el primer mensaje se pueden explicar las actividades, la metodología, el cronograma, etcétera, más allá de que todo eso esté formando parte de un archivo por separado, en el cual las consignas están escritas. En el foro, el profesor de los prácticos puede volver a esas consignas y explicarlas más ampliamente y luego seguir el debate con consultas, con opiniones o intervenciones de los estudiantes según cómo se decida trabajar en ese foro. El foro es asincrónico. El profesor coloca el mensaje y los estudiantes van respondiendo no simultáneamente o inmediatamente. La herramienta que sí es sincrónica es el chat. El profesor del práctico puede tener un chat en el cual atienda las consultas de los estudiantes en un día y una hora específica, y ahí sí el intercambio es directo. Hay consultas, los estudiantes consultan o postean, el profesor responde. Vuelven a postear, el profesor responde. Lo que tiene que quedar en claro que una cosa no quita la otra, o sea, el profesor del práctico puede tener el foro y además puede tener el chat. El foro se mantiene a lo largo abierto, a lo largo del periodo determinado por las consignas o por la planificación de las clases prácticas, y el chat empieza y termina en un día y hora específicas. También el profesor de clases prácticas puede tener videoconferencias para explicar las actividades y atender las consultas. Fíjense que acá hay una diferenciación. Cuando hablamos de las clases teóricas, hablamos de transmisión en vivo, videoclases, y cuando hablamos de utilizar el mismo formato de video para los profesores de los prácticos, hablamos de videoconferencia. ¿Por qué? La gran diferencia es que la clase teórica es eminentemente teórica y la clase práctica está pensada para un intercambio mucho más fluido entre los docentes y los estudiantes, en donde los estudiantes tienen un papel más activo de participación. ¿A través de qué? A través de las diferentes propuestas que o elaboren los profesores, ¿sí? Lo que sí se recomienda, y volvemos a este punto, es que ya sea el foro, el chat o la videoconferencia, estas sean organizadas y coincidan con los horarios de las comisiones presenciales.
porque además de todo lo que dijimos, nos va a ayudar a poder cumplir con la normativa del rectorado, y que es a través de esa normativa de que los docentes tienen que cumplir con sus horarios, también va a facilitar que nosotros podamos cumplir para que la acreditación de los cursados sea más formal y digamos, pueda suceder de la mejor manera. Podamos dar cuenta del trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? Esa también es una buena razón. Seguimos con las características generales. Cuando nosotros pensamos en la evaluación y la acreditación de las actividades con las cuales van a trabajar los estudiantes en las clases prácticas, lo que tenemos que tener en cuenta son las competencias digitales y la condición de conexión tanto de docentes como de estudiantes. Y fíjense por qué. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo actividades que tienen que ver en lo textual con la lectura en pantalla. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros docentes y cuántos de los estudiantes leen en pantalla? Y cuando me refiero a lectura en pantalla, me refiero a la lectura en pantalla académica. Tener que leer todo un texto, un capítulo de un libro, a veces libros completos, un artículo, con lo que implica la lectura y poder subrayar y poder tomar nota, o sea, una lectura atenta, ¿sí? Académica. Cuando no tenemos la posibilidad, por el momento que estamos viviendo, no todos van a tener la posibilidad de imprimir cuando se bajan los archivos. No vamos a poder ir a la fotocopiadora o a un lugar de impresión para que tengamos las copias en papel y entonces subrayar y demás. Entonces, lo mismo pasa con los docentes. Si los docentes les piden trabajos, entregas y actividades que implican trabajos prácticos de 10, 12 páginas, luego esos docentes tienen que corregir, leer 12 páginas multiplicado por cantidad de alumnos. En general eso se hace en el papel. Ahora se va a tener que hacer en la pantalla. Lo que digo es, no estoy diciendo que no se puede hacer. Lo que estoy diciendo es que tienen que pensar en estas cuestiones cuando están proponiendo las actividades. Lo mismo que las condiciones de conexión. ¿Por qué es importante esto? Porque no todos los estudiantes van a poder tener conexiones como para bajar y subir archivos pesados. Los videos los pueden ver, no los necesariamente tienen que bajar, pero por ejemplo, si ustedes les dan para una de las actividades una película que tienen que bajarla de algún lugar porque está en Netflix, no todo el mundo tiene Netflix. ¿Se entiende a dónde voy con el tema de la conexión? Esto a partir de este cursado virtual hay que tenerlo en cuenta. O, por ejemplo, la utilización de un software externo. Si nosotros vamos a usar las redes sociales, por ejemplo, como acompañamiento de lo que hacemos en PEDCO, no sé, el Facebook, no todo el mundo está en Facebook. O si vamos a utilizar una herramienta de videoconferencia como Zoom. ¿Sabemos si esa herramienta está disponible para todas las plataformas? Es decir, si lo pueden usar estudiantes que usen software libre, Windows, Mac. No tenemos muchos estudiantes que tengan Mac, ni tampoco docentes, pero me refiero a que pensar en estas cosas nos ayuda a decir, no dejar a nadie afuera, ni a docentes, ni a estudiantes, ¿sí? Y además, también, una cuestión importante es la devolución de las correcciones, la devolución a nuestros estudiantes de las actividades que hicieron. La vamos a tener que hacer en línea. Esto implica que o se va a tener que hacer oralmente con cada estudiante o con cada grupo, o aprender cómo, por ejemplo, corregir, que eso la plataforma lo permite, corregir un archivo en pantalla con la posibilidad de escribir, de subrayar, de marcar, y después eso devolvérselo al estudiante para que lo pueda ver. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de lo que tienen que ustedes tener en cuenta cuando hablamos de las competencias digitales y las condiciones de conexión de docentes y estudiantes en entornos mediados por tecnologías.